La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Roberto Macedonio y para mí es un gusto acompañarles. La noticia hoy es la visita a Estados Unidos de los alcaldes de dos de las principales ciudades capitales de Colombia, Federico Gutiérrez de la ciudad de Medellín y Alejandro Eder de la ciudad de Cali. Los mandatarios locales se encuentran aquí en Washington cumpliendo intensas jornadas de reuniones con congresistas republicanos y demócratas y también con funcionarios de alto nivel de la administración de Donald Trump, entre ellos el subsecretario de Estado Christopher Landau. El punto clave de la noticia es la agenda de los alcaldes Gutiérrez y Eder en la capital estadounidense, que tiene como asuntos principales la cooperación internacional, también realizar estrategias en seguridad y las oportunidades de inversión para cada uno de sus territorios. Pero hay un tema que preocupa especialmente a los mandatarios locales: la posible desertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha antidrogas, que significaría un revés histórico en la cooperación bilateral. Y es que Colombia, no olvidemos, ha batido récord en cultivos de hoja de coca por tercer año consecutivo en el 2023. Repasemos los datos del informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Mientras que en el año 2021 el país cerró con 204.000 hectáreas, el año 2022, cuando Petro asumió la presidencia, Colombia llegó a las 230.000 hectáreas. Al año siguiente, es decir, en 2023, el registro siguió al alza con 253.000 hectáreas de hoja de coca. Es decir, entre los años 2022 y 2023 hubo un crecimiento de 23.000 hectáreas, lo que representó un aumento del 10%. Desafortunadamente, hoy Colombia vuelve a tener la sombra de la desertificación de la lucha contra las drogas. Nosotros representamos a nuestras ciudades. Es que una posible desertificación tendría impactos muy negativos para temas como el apoyo a la seguridad nacional, el apoyo a nuestra fuerza pública, sanciones en términos comerciales. Y lo que nosotros en cierta forma también estamos diciendo acá es, venga, hay una política fallida del gobierno nacional de Petro frente al combate a las estructuras criminales. Petro tomó la decisión de ponerse del lado de los peores criminales. La paz total no solo es un capricho. Mi concepto de la paz total es, en últimas, cómo se definió la campaña alrededor del Pacto de la Picota. Aquí estoy como alcalde de Cali representando los intereses del pueblo caleño, que los caleños tenemos mucho que perder si se descompone la relación con Estados Unidos. Por eso es importante estar acá, recordar de la importancia histórica y del desarrollo histórico de la relación entre nuestros dos países y sobre todo entre Estados Unidos y Cali y el Valle del Cauca. Durante décadas tenemos empresas americanas, las exportaciones hacia Estados Unidos generan miles y miles de empleos y además, sobre todo ante esta amenaza terrorista que hoy tenemos, esa cooperación de seguridad que Estados Unidos entrega es fundamental para proteger a nuestra ciudad y a nuestros ciudadanos. El punto clave de la noticia: una delegación de las fuerzas militares de Colombia también llegó a Washington. La misión sostendrá reuniones con funcionarios de la administración de Trump, al igual que con congresistas republicanos y demócratas y con agencias de seguridad de Estados Unidos. Antes del 15 de septiembre, el gobierno estadounidense debe decidir si continuará brindando el multimillonario apoyo que entrega actualmente a las fuerzas militares colombianas para combatir a las organizaciones narcocriminales. Sobre la posible desertificación de Colombia, esto dijo el Ministerio de Defensa el pasado sábado. Si no hay certificación, pues obviamente ganan los ilegales, pierden las naciones. La certificación de alguna manera es un símbolo de cooperación, de alianza, de confianza, pero también de capacidades, de un apoyo importante para que nosotros podamos actuar con mayor contundencia. Pues el trabajo en equipo funciona mejor. El punto clave de la noticia es también la gira de los alcaldes de Medellín y Cali en Washington, que desató una fuerte molestia de parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro. El pasado 5 de septiembre,
el mandatario colombiano publicó este mensaje en redes rechazando el viaje de los mandatarios locales. Gustavo Petro, septiembre 5 de 2025. Estos alcaldes no están autorizados para representar a Colombia. La Constitución es clara. Certifiquen o no, la Constitución de Colombia se respeta. Posteriormente, el mandatario colombiano acusó a los alcaldes que viajaron a Washington de cometer un presunto delito porque, según él, intentan suplantarlo. Esto escribió Petro el domingo pasado luego de que gremios como la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, capítulo Antioquia, respaldara el viaje de los alcaldes a Estados Unidos. Gustavo Petro, septiembre 7 de 2025. No es FENALCO, la cúpula extraña de grandes importadores de motos y otras cosas, quien apoya o no un viaje de un funcionario público. Puede viajar a donde se le dé la gana, pero para asuntos de política exterior colombiana, alcalde que suplante las funciones constitucionales del presidente comete un delito, le guste a FENALCO o no. Tras las advertencias de Petro, otros 3 alcaldes que tenían previsto ir a Estados Unidos junto a Federico Gutiérrez y Alejandro Eder desistieron al último momento del viaje, entre ellos el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el alcalde mayor de Bogotá, la capital del país, Carlos Fernando Galán. Alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, septiembre 6 de 2025. No viajaré esta semana a Washington por compromisos de agenda en Bogotá, como desde el miércoles pasado les manifesté a los alcaldes que viajaron a Estados Unidos. Sin embargo, considero importante aclarar que los alcaldes estamos facultados para viajar y adelantar gestiones internacionales en pro de los intereses de nuestras ciudades, como por ejemplo, atraer inversiones o buscar cooperación en seguridad. Eso cuando el viaje es financiado por el presupuesto de la ciudad, no requiere permiso o autorización del presidente ni del gobierno nacional. Está claro que los alcaldes no podemos suplantar al presidente en su función de representar al país, liderar las relaciones internacionales de Colombia, ni hablar a nombre del Estado colombiano, pero sí tenemos el deber de representar los intereses de nuestras ciudades. Eso hacemos y seguiremos haciendo. Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumec Turbay Paz, escribió ayer en su cuenta de X que no tenía la intención de desafiar al presidente de la República, ni mucho menos, y dio por cerrado el tema. Sin embargo, 3 días antes, el alcalde Turbay había sido enfático al afirmar que era su deber trabajar por el fortalecimiento de los lazos de cooperación internacional y más, siendo Estados Unidos el principal socio comercial y emisor turístico de Cartagena. Alcalde de Cartagena, Dumec Turbay, septiembre 5 de 2025. Presidente Gustavo Petro, efectivamente, no es competencia de ningún alcalde tratar asuntos de Estado, como la certificación antidrogas. Usted, en representación del Gobierno Nacional, sabrá cómo gestionar tan importante tema. Lo que sí debe quedar claro, señor presidente, es que las relaciones bilaterales entre Cartagena y los Estados Unidos, históricas y de carácter bipartidistas, son de mi resorte como primer mandatario de la ciudad. Es mi deber trabajar por el fortalecimiento de los lazos de cooperación internacional y más siendo aquel nuestro principal socio comercial y emisor turístico. Dumec Turbay, septiembre 8 de 2025. Ni idea de quién se inventó lo de ir a Washington a hablar sobre certificación antidrogas, un asunto de Estado donde los mandatarios territoriales no estamos facultados a tratar. En lo personal no tengo la intención de desafiar al presidente de la República, ni mucho menos así algunos insistan en tal propósito. Al jueguito provocador de quién parte la patilla no le apostamos en Cartagena. Cuando alzamos la voz lo hacemos para reclamar por lo justo. De resto, respetamos la figura constitucional del presidente y siempre estaremos dispuestos al trabajo aunado con el gobierno nacional en pro del desarrollo. Pero la polémica no paró ahí. En las últimas horas, el ministro del Interior del gobierno, Petro Armando Benedetti, atizó la controversia. Dijo que denunciará a los alcaldes de Medellín y Cali por su viaje a Washington por usurpar, dice él, funciones que son del presidente de la República. Aseguró que los alcaldes buscan un show político. A ver, primero que todo hay que preguntarse si hay un abandono del cargo bajo que ellos salieron. Segundo, porque ellos están usurpando funciones que son del presidente, como por ejemplo las relaciones exteriores, el orden público y temas de seguridad nacional.
Entonces, y ellos además se están reuniendo con una cantidad, o la agenda que tiene, es una agenda política con personas que no tienen nada que ver con certificación. O sea que si fueron fue a hacer un show político ya. En NTN 24 están los protagonistas de la noticia. A continuación les presentamos la entrevista del director de informativos de NTN 24, Jason Calderón, y de Yalena Jácome, con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y con el alcalde de Cáliz, Alejandro Eder. ¿Cuál es el propósito de su visita a Washington? ¿Y qué responden ante las amenazas de tipo judicial del gobierno Petro? Veamos la primera parte de esta reveladora e interesante entrevista. En NTN 24 están los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora en nuestros estudios en Washington, D.C. al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y al alcalde de Cali, Alejandro Eder. Bienvenidos, alcaldes. Un gusto tenerlos con nosotros. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias. Ustedes acaban de terminar una reunión con uno de los más altos funcionarios de la administración Trump. Es el subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien además tiene un estrecho vínculo con Colombia. ¿Cómo les fue y qué compromisos obtuvieron de Estados Unidos para los proyectos en sus ciudades, sobre todo en seguridad, en cooperación antidrogas? Primero empiezo con usted, alcalde Gutiérrez. Bueno, esta fue una reunión de muy alto nivel. Esta fue una reunión con el subsecretario de Estado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el señor Christopher Landau, y hablamos de nuestras ciudades, por supuesto, y hablamos de muchos temas también de país. Es que nosotros como alcaldes, yo, aparte de ser alcalde, es que yo soy ciudadano colombiano, yo quiero a mi país y me duele lo que está pasando, la situación de orden público, el problema tan complejo de relacionamiento que hoy existe entre el gobierno en Colombia y el gobierno con los Estados Unidos. Estados Unidos ha sido un aliado histórico para Colombia y han querido destruir todos esos lazos desde Colombia y eso no puede ocurrir. Nosotros dejamos claro que la importancia es seguir trabajando, que se siga teniendo el apoyo para nuestras fuerzas militares y para nuestra policía en el combate en contra de las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, al terrorismo, y hablamos de la importancia también que se tiene para nuestra Medellín y nuestras ciudades en Colombia de apoyos en términos comerciales, de que no se afecte la economía ni otro tipo de sanciones y que por supuesto podamos seguir trabajando en equipo. Eso fue una reunión muy importante. El subsecretario Landau estuvo con todo su equipo directamente encargado del hemisferio, tiene muy claro cuál es la situación de Colombia, la situación que estamos viviendo, y nosotros aquí estamos hablando como alcaldes, como ciudadanos, jamás en nombre del gobierno, porque es que además ni el gobierno nacional ni el gobierno Petro ha tenido acceso al subsecretario Landau ni al Departamento de Estado. Entonces, no es que estuviéramos hablando en nombre del gobierno, todo lo contrario, ellos hacen todo lo posible desde Colombia, desde la Casa de Nariño, para deteriorar las relaciones con Estados Unidos. Entonces fue una muy buena reunión. Alcalde Eder, Cali, una ciudad en el suroccidente colombiano, golpeada fuertemente por el terrorismo. ¿Qué le dijo usted cara a cara al subsecretario de Estado y qué mensaje se lleva? Pues tal como mencionaba el alcalde Federico, esta fue una reunión muy importante para nuestra ciudad, muy importante para nosotros como colombianos. El contacto al más alto nivel para poder ver los problemas que hoy nos están afectando realmente sobre el terreno. Uno de los temas que tocamos fue claramente el tema de seguridad. En los últimos 4 meses en Cali hemos tenido 4 ataques terroristas perpetrados por la organización narcoterrorista Jaime Martínez. Esta organización ha asesinado ya a 8 ciudadanos caleños, ha dejado más de 150 heridos. Le hablamos al subsecretario, primero agradeciéndole el apoyo y las buenas relaciones que se ha tenido con Estados Unidos durante décadas, esto no es algo nuevo, y a resaltarle la importancia para Cali de poder seguir contando con apoyo en materia de seguridad. Nosotros tenemos que enfrentar este reto del terrorismo. Eso se logra con unas fuerzas militares, una policía que sigan teniendo las herramientas necesarias. Se logra además con nuevos sistemas, como por ejemplo un sistema para proteger a Cali contra los drones y con nuevas medidas que permitan lograr una Cali segura.
pero lo más importante también, seguir fortaleciendo y profundizando las relaciones bilaterales al nivel subnacional en todos los temas, en seguridad, pero también, por ejemplo, en comercio. Cali es una ciudad industrial exportadora, con presencia de más de 250 multinacionales, de las cuales unas 50 o 60 son estadounidenses, pero el 30% de las exportaciones van a Estados Unidos. Entonces fue también parte de la discusión dejar claro la necesidad de que las relaciones con Colombia y Estados Unidos, que son estratégicas, que han beneficiado tanto al pueblo caleño y al de otras ciudades en el país, que se sigan fortaleciendo, sobre todo en medio de la coyuntura actual. Muy bien, ya ustedes lo mencionaban, que han reiterado que están hablando en nombre de sus ciudades y de algunos colombianos. Y en el tema de una inminente desertificación a Colombia en materia de lucha antidrogas, puso su visita en el centro de atención. Quiero detenerme en este punto. ¿Cuál sería el impacto de una desertificación en cada una de sus regiones? Comienzo con usted, alcalde Federico Gutiérrez. Bueno, a ver, el tema de la certificación o de la desertificación frente a la lucha de las drogas le corresponde netamente al gobierno nacional. Y por supuesto lo que hoy vemos es que debido a una política fallida, a un desastre de las medidas tomadas y de las decisiones tomadas en seguridad, donde tenemos un presidente como el presidente Petro que se puso fue del lado de los peores criminales, donde se la pasa negociando que con las FARC, que con el ELN, que con Clan del Golfo, mientras les entregaron el país, mientras aumentó el número de cultivos de droga ilícita, donde tenemos casi 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos con 5 cultivos al año. Entonces, claro que hay voces de preocupación, que lo que supondría es que Colombia vuelva a ser desertificada. Esto no pasaría. Mejor dicho, la última vez que esto pasó fue en 1997 bajo el gobierno de Samper. Los resultados de una desertificación serían catastróficos para Colombia. ¿Por qué? Porque básicamente o restringirían la ayuda militar a nuestras fuerzas militares y nuestra policía para el combate, y también tendría efectos en sanciones económicas. Pero además, todos los millones de empleos que se perderían en Colombia. Alejandro ahora da una cifra, yo les doy por ejemplo la de Antioquia. Solo el año pasado las empresas de Antioquia exportaron casi 2.800 millones de dólares. Entonces, lo que nosotros en cierta forma le dijimos al subsecretario Landau fue, lo de la certificación o no, lo define el gobierno de los Estados Unidos, con las pruebas que da Colombia de si están luchando o no contra el narcotráfico. Ojalá Colombia no sea desertificada, eso sería fatal. En caso de que ellos tomen esa decisión, lo que les hemos dicho es, no quiten el apoyo, por favor, a las fuerzas militares, a la policía, que no hayan sanciones económicas y que en últimas no pueden igualar a que Petro es igual a toda Colombia, ¿no? El gobierno ha tomado unas decisiones equivocadas. No se puede castigar a toda Colombia. Deberían individualizar justamente a los responsables de lo que está ocurriendo. Pero definitivamente, si hay una desertificación, lo que traería serían situaciones muy complejas a Colombia. O sea que ahí hay unas decisiones que tiene que tomar el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno colombiano debería hacer todo lo posible para que no se desertifique y poder seguir avanzando, porque esto tendría consecuencias negativas en todas las regiones de Colombia, incluyendo nuestras ciudades. Alcalde Eder, le traslado la pregunta a usted, ¿cómo sería este impacto de la desertificación en Cali, que como usted muy bien lo señalaba, pues hemos visto los reiterados ataques que se vivieron con 6 muertos y cerca de 60 heridos recientemente en ataques terroristas en su ciudad, en Cali? El caso, como bien decía Fico, de la certificación o desertificación es algo que se maneja a nivel del gobierno nacional directamente con el gobierno de Estados Unidos. Pero es importante que la ciudadanía entienda, quienes nos están viendo, qué ocurre en el caso de una desertificación. Eso significa que puede darse que se termine la cooperación, por ejemplo, o se disminuya en un monto importante la cooperación en materia de seguridad y en materia de apoyo a la policía y a las fuerzas militares. En el caso de Cali, ¿eso qué significa? Que los ataques terroristas que hemos visto que están ocurriendo en la ciudad hace 4 meses pueden llegar a agravarse, pueden llegar a multiplicarse. Recordemos que los ataques que están pasando en Cali vienen de actores que están por fuera de la ciudad.
Vienen de esta organización Jaime Martínez, que es parte del grupo de Iván Mordisco, que son unos grandes productores y traficantes de cocaína que cometen actos terroristas en Cali para poder hacer sus negocios. Si no hay apoyo de seguridad de parte de Estados Unidos, pues entonces le va a quedar más difícil a la policía y a las fuerzas militares colombianas poder buscar estos tipos y agarrarlos de donde están, que es en el norte del Cauca o en otros lugares fuera de la ciudad de Cali, en el sur del Valle del Cauca. Una desertificación de Colombia también podría tener efectos comerciales, que se afecte el comercio entre los dos países, que sea más difícil ingresar productos producidos en Colombia a Estados Unidos, lo cual afectaría directamente la economía, lo cual destruiría empleos, y para el caso de Cali, pues eso sería muy grave, porque somos una ciudad industrial exportadora y nuestro principal destino es Estados Unidos. Por eso el mensaje que nosotros hemos traído aquí a Estados Unidos, tanto al secretario Landau como también a un grupo de 6 o 7 congresistas de ambos partidos, tanto republicanos como demócratas, es que pase lo que pase, se debe fortalecer y profundizar la relación bilateral, sobre todo a nivel subnacional. Es decir, que en las ciudades podamos seguir trabajando para fortalecer nuestra seguridad, para inversión social, para seguir diversificando y sofisticando la actividad económica exportadora hacia Estados Unidos y hacia otros destinos, y atrayendo nuevas inversiones. Inclusive llegamos a hablar con el secretario y con algunos de los congresistas sobre proyectos estratégicos para Cali, como el tren de cercanías, que esperamos que su construcción empiece próximamente. Todo esto contribuiría a que Cali esté mejor, que haya más empleo, que haya más seguridad, pero para eso necesitamos relaciones fuertes con Estados Unidos, y por eso estamos aquí en este viaje. Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el presidente Petro ha dicho que ustedes estarían cometiendo un delito si vienen a hablar en nombre de él o de su gobierno. Usted ha sido activo en la política nacional en Colombia, precandidato presidencial. ¿Qué le responde a Petro? Mi mamá siempre me dijo una cosa: Fico, al bagazo poco caso. Nosotros tenemos que ir controlando básicamente lo que nos corresponde a nosotros para sacar adelante al país desde las regiones. A Petro ya hay que ignorarlo, le quedan 11 meses de gobierno, lleva 3 años y un mes generando desastres en todo el país, acabando con las relaciones internacionales con las que Colombia ha construido a lo largo de tantas décadas, porque él lo que pretende básicamente es quedarse solo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con Colombia? Estamos desde nuestras regiones aportándole al país 2 claridades muy sencillas. Primero, él no es nuestro jefe. Nosotros hemos sido elegidos democráticamente por nuestras ciudades. Segundo, nosotros no nos dejamos intimidar. Nosotros estamos acá en nombre de nuestras ciudades, pero también de muchos colombianos que tienen la misma preocupación que nosotros. Y yo sé que son la gran mayoría de los colombianos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá es trabajar también por todo el país de forma indirecta, porque lo hacemos por nuestras ciudades, así lo hacemos por el país. Algo que definitivamente uno debería pensar con mayor tranquilidad, y es decir, venga, por Dios, ¿a quién le va a chocar? ¿A qué presidente le puede chocar o a qué gobierno que unos alcaldes de su propio país, elegidos democráticamente, vayan a hablar a favor de Colombia? Aquí lo que quieren definitivamente es que le vaya mal al país. Ellos, es la estrategia que tienen para pelear con todos los aliados históricos y seguramente para buscar la excusa de quedarse en el poder. Pues no, nosotros no nos quedamos callados. Yo por lo menos tengo muy claro las luchas que tengo que dar. No les vamos a entregar el país y yo lo voy a defender hasta donde tenga que llegar. Por supuesto, tengo una responsabilidad con mi ciudad, con Medellín, y por eso estoy ahí trabajando y por eso vengo a hablar por mi ciudad. Pero estoy seguro que la gran mayoría de los colombianos queremos que Colombia salga adelante, y ahí nosotros nos vamos a concentrar. No hay ningún acto de ilegalidad en lo que estamos haciendo, por Dios. De pronto están incurriendo en ilegalidades ellos, con tantos escándalos de corrupción. Están incurriendo en ilegalidades ellos todo el día del lado de las estructuras criminales. Yo le hago una observación, por ejemplo. Uno ve lo que pasó hace pocos días en Antioquia cuando asesinaban en Amalfi a 13 de nuestros policías. Estamos tristes de ver cómo asesinan a nuestros policías, a nuestros soldados.
y los asesinan estas disidencias FARC o el ELN o puede ser el Calarcá. Y usted sabe, por ejemplo, ese tipo Calarcá de las FARC, que fue capturado hace un año en un retén del ejército en Antioquia, ¿sabe cómo se movilizaba ese tipo? En 3 camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección. El gobierno le tenía paga la protección a ese tipo, que es un criminal, que es un narcoterrorista, y se movilizaba en esas camionetas con armas, con plata, con menores. Lo dejaron libre. Y hoy ese tipo sigue asesinando población civil, sigue asesinando policías, militares. Yo le dije aquí al subsecretario Landau, el helicóptero que atacaron esas estructuras criminales, donde murieron 13 policías, ese helicóptero es de propiedad de los Estados Unidos. Eso puede iniciar un proceso para que esas personas sean solicitadas en extradición. Y es mejor que los soliciten en extradición, porque lo que pasa en Colombia es que Petro antes los quiere premiar. Los está premiando dentro de lo que él llama la denominada paz total, que no es nada diferente a lo que arrancó como el pacto de la picota para hacerse elegir y ganar las elecciones en Colombia. Ojo con eso. Entonces aquí el combate a las estructuras criminales tiene que ir de frente. Y si nosotros le estamos aguando la fiesta de la que tenían preparada con esas estructuras criminales, pues de malas, porque nosotros no vamos a parar en este proceso de decir las cosas como son y de defender a Colombia. Quiero preguntarle ahora al alcalde de Cali, Alejandro Eder, ¿qué le responden ustedes al ministro del Interior, Armando Benedetti, que dice que los va a denunciar por usurpación de funciones y por abandono de cargo? ¿Qué responden ustedes dos ante las amenazas de tipo judicial del gobierno Petro, alcalde Eder? Pues aquí no le he parado muchas bolas, la verdad. Aquí estoy cumpliendo una misión oficial como alcalde de Cali, aprobada por el Consejo de Cali, para continuar con la internacionalización de nuestra ciudad. No hay nada más importante en este momento para los caleños que la seguridad, tanto la seguridad ciudadana como la protección contra el terrorismo, que vemos cómo Cali ha sido víctima del terrorismo casi que una vez al mes durante los últimos 4 meses, dejando 8 muertos y 150 heridos. Pues lo más importante para poder proteger a Cali es que nuestra policía metropolitana de Cali, las fuerzas militares, la tercera brigada, tengan los apoyos que necesitan para poder hacer su trabajo de cuidar vidas en nuestra ciudad. Por eso estamos acá también para asegurar, primero, agradecer los apoyos que se han recibido y segundo, para asegurar que se continúen. Evidentemente, esa necesidad que tenemos los caleños, pues la tiene todo el mundo hoy en el país en distintos sectores, pero el enfoque nuestro es lograr que se mantengan para nuestra ciudad. Igualmente, con el tema del empleo que mencionaba antes, que sigan llegando empresas a invertir a Cali. Nuestra alcaldía desde el primer momento le ha apostado a la internacionalización de Cali. Y en el último año hemos recibido 120 millones de dólares de inversión directa extranjera que han generado 3.500 empleos. De esos, 1.700 son por empresas norteamericanas que llegaron a Cali. Pues yo necesito más de eso y queremos más de eso. ¿Por qué? Porque eso es empleo, es seguridad para el pueblo caleño y para eso me eligieron. Y nosotros seguimos también con el mismo proceso de fortalecer la internacionalización de Cali. Para nadie es misterio lo que ha pasado con Cali en los últimos 30 o 40 años. Cali se quedó atrás. Cali era una de las ciudades más relevantes de América Latina y por distintas decisiones, por malas administraciones, por malas decisiones inclusive, pues se ha ido quedando atrás la ciudad, pero desde el comienzo de nuestra administración le apostamos a la internacionalización. De esa manera logramos la COP16, el evento global más importante que se haya organizado en nuestro país. Hemos logrado relaciones con diversos países en América del Norte, en Latinoamérica, en Europa y en el Asia, que se han traducido a más de 35.000 millones de pesos en cooperación que está siendo ejecutada o que ya fue ejecutada. Y eso es lo que nos ha permitido también es abrir nuevos mercados. Y esta visita, esta estrategia para seguir fortaleciendo las relaciones internacionales de Cali, pues se suma a ese gran esfuerzo. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con esta entrevista de NTN 24 a los alcaldes de las ciudades de Medellín y Cali en Colombia. Son 2 de las ciudades principales y han venido a Washington a hablar con altos funcionarios
del Departamento de Estado y también con congresistas, tanto demócratas como republicanos. A ustedes dos como alcaldes los une también en este viaje a Washington la preocupación por la seguridad en sus regiones. Y es que tan solo el pasado 21 de agosto, la ciudad de Cali, que es la capital del departamento del Valle del Cauca, era brutalmente golpeada por un atentado terrorista con un camión cargado de explosivos, un ataque atribuido a las disidencias de las FARC que dejó 6 muertos y más de 70 personas heridas. Y ese mismo día, en Amalfi, en el departamento de Antioquia, que es el departamento cuya capital es Medellín, un ataque con explosivos y drones contra un helicóptero de la policía dejó 13 uniformados muertos. Quiero empezar preguntándole al alcalde de Cali qué se lleva en materia de cooperación de seguridad con Estados Unidos para su territorio. ¿Qué puede darle la alianza con los Estados Unidos que de pronto no está obteniendo usted de parte del mismo gobierno nacional? Pues son varias cosas. Lo primero es, como colombiano, no solo como alcalde de Cali, sino como colombiano, a mí me da profunda tristeza ver el deterioro de la seguridad por todo el país. Este año arrancó mal, con un desplazamiento masivo en el Catatumbo, un desplazamiento que no se vio ni siquiera en los peores años de las FARC y de los paramilitares, alrededor de 60.000 personas. Vemos como departamentos como el Guaviare, vemos como departamentos como el Chocó, como Antioquia, como Nariño, como Cauca, como el sur del Valle del Cauca, todos se ven afectados por un deterioro generalizado de la seguridad. Al mismo tiempo, vemos cómo la fuerza pública tiene la voluntad de lucha, tiene el entrenamiento, tiene los hombres. Lo que necesita es más recursos, recursos para inteligencia, recursos para logística aérea sobre todo, recursos hasta para alimentos, para poder llevar la batalla a los delincuentes que están matando colombianos, y que el gobierno y las fuerzas militares deben cuidar. La paz se debe garantizar a través de una estrategia de seguridad contundente y sólida. Como alcalde de Cali, lo que yo estoy buscando es justamente que tanto la policía como las fuerzas militares, que en Cali son la tercera brigada del ejército, pero también la Fuerza Aérea, tengan las herramientas necesarias para cuidar nuestra ciudad. Eso significa algunos de los mismos elementos, pero sobre todo hoy necesitamos que se les fortalezcan las capacidades de inteligencia, que sigan contando con capacidad logística aérea y sobre todo que nos podamos defender contra nuevas amenazas como el tema de los drones con explosivos. Eso es uno de los temas que nosotros miramos hoy en la reunión, y es justamente cómo con recursos de Cali y con recursos también del gobierno de Estados Unidos poder comenzar a montar una defensa antidrón para empezar a cuidar la infraestructura crítica de la ciudad y para poder adelantarnos a esta amenaza. Pero también buscamos que se mantengan las capacidades de la MECAL y de la fuerza pública que están en el sector de Cali, porque las amenazas que hoy nos están golpeando no son solo de la ciudad, vienen del entorno. Yo creo que algo muy importante fue haber hablado con los congresistas encargados de la parte financiera, que son quienes determinan cuáles son los recursos que van dónde, justamente con la petición de que se mantengan esos recursos para poder adelantar nuestra defensa. Y lo mismo haberle comentado al subsecretario Landau de la importancia de no perder 30 años de avances con este fortalecimiento que hemos tenido en materia de seguridad en Colombia, porque eso en Cali pues es muy importante, sobre todo en este momento, para poder cuidar nuestra ciudad. Entonces yo espero que ese mensaje haya calado y seguiremos en contacto para volverlo realidad. Alcalde Federico Gutiérrez, ustedes como alcaldes son los responsables de la seguridad ciudadana. ¿Cuál ha sido, quisiéramos saber, la respuesta del gobierno nacional ante los ataques terroristas que hemos comentado y el respaldo que ustedes han recibido por parte del gobierno nacional? A ver, lo primero que nosotros hemos dejado claro acá en nuestra visita a Estados Unidos no es nada diferente a lo que siempre hemos expresado desde nuestras ciudades, y es todo el apoyo, el cariño y la solidaridad con nuestra fuerza pública, todo el apoyo con nuestras fuerzas militares, al ejército, a nuestra policía. A mí me duele ver cómo van todos los días asesinando a nuestros policías y a nuestros soldados, y lo único que se ve de respuesta del gobierno nacional es que terminan premiando a quienes los asesinan, terminan premiando a las peores estructuras criminales. No es sino que asesinen policías y soldados
para que entonces les hablen de la paz total, para que los nombren gestores de paz y para que les den garantías y les levanten sus órdenes de captura. A mí eso me parece absurdo. La respuesta del gobierno nacional, del gobierno Petro, con las estructuras criminales, son muy blanditas. Petro es muy cariñoso y muy blandito con los jefes de estructuras criminales, pero sí es muy duro con nosotros, que somos elegidos democráticamente, solo por el hecho de contrariarlo en muchas de sus decisiones equivocadas. Ese es el país que hoy tenemos. Entonces, aquí es donde nosotros nos tenemos que parar firmes en la defensa de la democracia. Y la democracia no se mantiene simplemente entonces queriendo tenerla. Se mantiene también con las armas del Estado, combatiendo a las estructuras criminales, que no se apoderen del país. Las FARC han crecido, el ELN ha crecido, Clan del Golfo ha crecido, todas las organizaciones criminales han crecido. ¿Cómo es posible que después de todo lo que hemos visto en el país, la respuesta del gobierno Petro y de Petro a estas estructuras criminales es radicando un proyecto de ley que radicó hace pocos días ante el Congreso, donde les ofrece excarcelación a todos aquellos criminales que hayan pagado entre 5 o 6 años de cárcel, y les ofrece lavarles sus fortunas producto del narcotráfico, del secuestro, de la extorsión, del hurto, del sicariato, en el 12% de sus fortunas, de acuerdo a lo que declaran. O sea, por Dios, es que las garantías aquí se las están dando a los criminales, no a los ciudadanos. Entonces el deterioro del orden público se nota en todas partes. En nuestras ciudades tenemos, por supuesto, un esfuerzo grande que hacemos con nuestra policía y con nuestro ejército. Mire, el año pasado cerramos con la tasa de homicidio más baja de los últimos 40 años. Medellín, esa Medellín violenta del pasado que decían que era imposible sacarla adelante. Terminamos con una tasa de 11 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tasas de homicidios por debajo de ciudades como Washington, de Miami, de Filadelfia, Detroit, Chicago, de muchas ciudades de Estados Unidos y de América Latina. Hacemos un esfuerzo desde las ciudades. Pero yo les voy a decir una cosa, todos los días estamos recibiendo personas que llegan desplazados del sur de Bolívar, que llegan desplazados de Chocó, que llegan desplazados de diferentes partes de Antioquia y del país por lo que está pasando con los grupos terroristas. Crecen los cultivos ilícitos, crece la minería ilegal y, como digo yo, las estructuras criminales hoy están ricas. Aquí los únicos que se han fortalecido son las estructuras criminales y al mismo tiempo fueron desfortaleciendo a nuestras fuerzas militares, a nuestro ejército, a nuestra policía. Eso tiene que cambiar. Quien sea el próximo presidente, lo primero que tiene que llegar a hacer es poner orden, fortalecer de nuevo la fuerza pública, invertir también en lo social, pero por supuesto para eso es necesario Estados Unidos. Ese fue el mensaje que nosotros le dejamos acá a los senadores y congresistas, tanto republicanos como demócratas, y al mismo subsecretario de Estado, subsecretario Landau, donde les decimos es importante que se mantenga esa ayuda, si no, los criminales se terminan quedando con el país. Eso no puede pasar. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Y seguimos en la entrevista de NTN 24, el programa La Noche y el informativo USA, al alcalde de Medellín y al alcalde de Cali, de visita en Washington, D.C., reunidos con congresistas, con altos funcionarios del gobierno de Donald Trump. Una de las cosas que viene priorizando el gobierno de Donald Trump es la lucha contra el narcotráfico. Y en la lucha contra el narcotráfico ha decidido hacer un despliegue sin precedentes en el Caribe para intentar presionar a esos carteles que han designado como organizaciones narcoterroristas, entre ellas el Cartel de los Soles, que dice la justicia de Estados Unidos lidera Nicolás Maduro. Mientras tanto, en Colombia, el presidente Gustavo Petro niega la existencia del Cartel de los Soles y decide empezar a militarizar la frontera en conjunto con el mismo régimen que dice Estados Unidos es liderado por el capo Nicolás Maduro. Alcalde Gutiérrez, ¿a ustedes les preocupa esa alianza entre Petro y Maduro? ¿Qué escucharon de los funcionarios, de los congresistas estadounidenses sobre este tema? Hombre, Petro es capaz de negar un hijo, no va a negar la existencia del Cartel de los Soles. Es que Petro tomó la decisión, fue de estar del lado de Maduro. Esa es su decisión.
La nuestra es estar del lado de nuestra fuerza pública, del lado de los ciudadanos, de estar del lado de las víctimas. En Venezuela, ¿usted sabe cuántas personas ya tenemos, por ejemplo, en Medellín, de nuestra población? Ya el 10% de la población de Medellín es población migrante venezolana, aproximadamente entre 250.000 y 300.000 personas. Y todos los días llegan más. Por Dios, destruyeron a Venezuela. Es una tristeza, eso es lo que no le puede pasar a Colombia. Eso lo hablamos. Y mire, para que cambie, para poder salvar a Colombia, se tiene que arreglar la situación en Venezuela. Porque los mejores aliados de Maduro son las FARC, el ELN. Hacen las embarradas acá y se esconden en territorio venezolano. Allá son cuidados. Entonces, todo el que tenga un mínimo entendimiento de lo que está pasando en la región, todo el que entienda esto, tiene que saber que Colombia sale adelante, pero que hay que arreglar el problema de Venezuela. El dictador Maduro y todos estos delincuentes que se tomaron a Venezuela y los del cartel de los soles tendrán que responder. Ojalá definitivamente lo que está pasando sí termine con el fin del régimen. Que personas tan valientes como María Corina Machado, que se ha mantenido en esa lucha por Venezuela, siga siendo rodeada por todos nosotros, por todos los que pensamos que la democracia hay que mantenerla y sostenerla, y que quienes la han perdido tiene que volver, y que nos quede enseñanza a los colombianos, que una vez habla de democracia no vuelve. Eso no es tan fácil, y esto no es un juego, a Colombia hay que cuidarla. Alcalde Alejandro Eder, el presidente Petro dijo esta tarde que Colombia no prestará su territorio para ninguna invasión de un país vecino y habló de un conflicto interno que debe ser resuelto por los venezolanos. Si Estados Unidos ve a Maduro como un prófugo de la justicia, ¿no cree que esta tensión con Washington limita la posibilidad de cooperación directa para Medellín y para su ciudad Cali en temas de seguridad y de narcotráfico? El problema de Venezuela es uno que tiene que ser resuelto, ojalá por el bien del pueblo venezolano, porque ya son más de 20 años de sufrimiento para el pueblo venezolano. Y eso no es algo, no es una opinión subjetiva, no es sino ver, como bien mencionaba el alcalde Fico, no es sino ver no solo los migrantes que hay en Colombia, por todo el mundo, y no es sino ver la situación interna que hay en Venezuela. Pero nosotros en Colombia tenemos unos problemas bastante graves con estos grupos armados ilegales, tenemos unos problemas también de narcotráfico bastante graves que tienen que ser resueltos. Por eso, nuestra insistencia en que se priorice la seguridad, porque todas estas economías ilegales son las que están alimentando la violencia en Colombia, economías ilegales que han alcanzado niveles nunca antes vistos. Y por eso estamos viendo ese auge en el terrorismo, en el reclutamiento de menores, en general en las confrontaciones con la fuerza pública. Y adicionalmente, todas estas economías ilegales tienen otro efecto, del cual se habla muy poco, y es la destrucción ambiental de Colombia. Solo para producir la cocaína, que se produce con 300.000 hectáreas de coca, se utilizan 250.000 toneladas al año de precursores químicos. Precursores químicos que van a los ríos y a las selvas de Colombia, acabando con la naturaleza, acabando con las fuentes de agua. Lo mismo ocurre con la minería ilegal. Entonces, tal como se lo he dicho directamente al presidente y a representantes del gobierno nacional, si el compromiso de ellos es con la seguridad y es con el medio ambiente, pues entonces es hora de acabar con estas economías ilegales, porque no solo están matando a colombianos, a las personas, también están acabando con la biodiversidad de Colombia. Pues muy bien, a los dos alcaldes, Federico Gutiérrez de la ciudad de Medellín, al alcalde Alejandro Eder de la ciudad de Cali, muchas gracias por habernos acompañado y compartir con nosotros, con la noche de NTN24 y con el informativo USA, todo lo que hablaron con estos acercamientos que tuvieron con diferentes representantes, tanto demócratas y republicanos, y con altos funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump, como lo decían ustedes, en beneficio de la democracia colombiana. Gracias por su visita y, como siempre aquí, bienvenidos. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. A todos nuestros televidentes los invito a que visiten nuestra página web ntn24.com y que escriban en Twitter @ntn24, @cgurisatiNTN24, @lanocheNTN24 y @rmacedoniotv. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. ¡Feliz noche!